Hoy en nuestro programa vamos a tratar temas gramaticales básicos a la hora de tomar el primer contacto con el inglés. Nos acompaña para ello la profesora Aurelia Carranza, profesora de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Bienvenida. Hola Isabel, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, en concreto nos vamos a centrar en cómo se hace una interrogativa con el verbo to be y también en los demostrativos. También vamos a ver alguna estrategia de aprendizaje, en concreto a través de opposite o contrarios. Y por último veremos una dualidad muy importante en inglés, la de los nombres contables e incontables, y algunos elementos que los acompañan, como much o many. Claro que sí, Isabel. Algunas de estas cosas que he relatado pues son bastante complejas y le vienen muy bien al alumno, aunque hay otras que que igual le parece demasiado básica, pero siempre viene bien hacer un repasito. ¿Por dónde vamos a empezar? Lo primero que vamos a tener en cuenta es que el inglés es una lengua y no es solamente una asignatura. Esto es fundamental, ¿no? Y lo que importa aquí es comunicarse. ¿Y qué es lo primero que hacemos para comunicarnos, ¿no? Con una persona que no conocemos? Pues presentarnos y hablar de nosotros o pedir información personal a la persona con la que hablamos. Por lo tanto, debemos tener muy claro cómo se hace una pregunta. Yo imagino que todo el mundo sabe preguntar el nombre, preguntar cómo estás o preguntar de dónde es cada uno. Sí, todo el mundo tiene clarísimo que ¿cómo te llamas? En inglés es What's your name? ¿Y cómo estás? How are you? ¿Y de dónde eres? Where are you from? Pero no podemos quedarnos con la idea de que son frases hechas. Hay que saber cómo se hacen las preguntas. Pues lo importante ahora es explicar brevemente cómo se hace una pregunta en inglés. Yo siempre explico a mis alumnos principiantes de forma muy básica, para que no se líen, claro, que hay dos formas de hacer preguntas en inglés. Una, cuando se hace con el verbo to be, to have o can, y la otra es con el resto de los verbos. Con la primera, la pregunta se hace con inversión del sujeto y del verbo. Es decir, are you, eres, en lugar de you are, se invertiría, are you. Have you been, has estado, o is this, ¿es esto? Y con la segunda parte, con el segundo tipo de verbos, hay que usar el auxiliar do, que en pasado es did, pero sin inversión. Es decir, si queremos preguntar a alguien, ¿vives en? Sería, do you live in? O ¿sabes alguna cosa? Do you know? En uno de los ejemplos que has puesto has dicho this, este, esto, esta. No estoy muy segura de que los alumnos sepan diferenciar el pronombre singular del plural. ¿Se puede especificar un poco más? Sí, this es un pronombre demostrativo que indica proximidad, es decir, este. Sin embargo, el que señala lejanía es that, ese. Para no liarlo mucho con los plurales, como siempre, pues voy a enseñar una serie de trucos. A ver, los plurales tienen dos vocales y terminan en e, y los singulares tienen solo una vocal. Así, por ejemplo, el plural de this es this, con dos vocales, e y e. Y el plural de that es those, de nuevo con dos vocales, una o y una e al final. Bueno, el saber trucos siempre sirve a los estudiantes para memorizar esas cosas que parecen muy básicas, pero que después, a la hora de hablar, se olvidan. Sí, y hay otra forma de enseñar puntos gramaticales que son los opposites. De hecho, hay algunos libros publicados en los que los tratan como método de enseñanza para adjetivos, por ejemplo. Vamos a ver qué es eso de los opposites, porque significa opuestos o contrarios, ¿no? Sí, son los contrarios. Al igual que a un niño se le enseña la diferencia entre grande, pequeño, alto, bajo, fuera, dentro, en inglés también. Pero los opposites no implican solo que una palabra signifique lo opuesto de otra, como los ejemplos que acabo de citar, sino que a veces van unidas porque una puede tener relación con la otra, como por ejemplo una relación de plural singular, contable incontable. En estos casos se trata más bien de dualidades. Y para este comienzo de curso, ¿qué ejemplos se pueden poner? Pues podemos empezar, por ejemplo, por la dualidad much y many, es decir, much que significa mucho o mucha y many que significa muchos o muchas. A ver, empezamos con much, que como he dicho en español se traduce por mucho y funciona casi de la misma manera. Se utiliza delante de nombres no contables como zumo, leche, agua, azúcar, ¿no? Por ejemplo, I like milk very much. Me gusta mucho la leche.
O si dijésemos que nos gustan muchas leches, el significado sería distinto porque nos estaríamos refiriendo a muchos tipos diferentes de leche. Aquí no son leches en plural como 4 leches, porque es incontable, sino 4 tipos diferentes de leche. Me gusta la de tal marca, me gusta que sea semidesnatada, etcétera, etcétera. Otra estructura en la que entra en juego esta distinción es how much o how many. Si queremos preguntar cuánta leche hay en una botella, diríamos how much milk is there in the bottle. Como habréis observado, much precedido de how, o sea, how much, significa cuánto. Como en la frase how much is the jacket? ¿Cuánto cuesta la chaqueta? ¿Y many se utiliza cuando va delante de nombres contables en plural? Sí, many significa muchos, muchas y va delante de contables en plural. Por ejemplo, there are many cars in this parking. Es decir, hay muchos coches en el parking o en este parking. Si queremos preguntar cuántos coches hay allí, tendríamos que decir how many cars are there in the parking? Para el correcto uso de much y de many debemos saber qué nombres son contables y cuáles no son contables. Esto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, un error muy común de los hablantes españoles es decir much people, cuando la forma correcta es many people, porque people es contable. Sí, es un error muy común, pero tal vez esos errores se deban a que los estudiantes principiantes en inglés no tienen clara la diferencia entre nombres contables e incontables. ¿Se puede explicar un poco esta diferencia? Sí, esto es fundamental y es cierto que hay muchísimos problemas con estos casos. Hay algunos casos que son muy claros, pero otros que no tanto. Los contables, tal y como la misma palabra indica, son los nombres que se pueden contar. Tienen singular y tienen plural y pueden llevar delante un artículo como a, an, some o the o incluso numerales 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, 3 chairs, 3 sillas, the teacher, el profesor. Entiendo entonces que los nombres incontables son los que no se pueden contar. Claro que no se pueden contar porque en general se refieren a sustancias no sólidas y a cosas abstractas. En general se trata de elementos, bueno, como he dicho, no sólidos o conceptos abstractos como el amor, la amistad, etcétera. Algunos son difíciles de asimilar, la verdad, y hay que empezar por aprendérselos de memoria, como por ejemplo el yogur o el pan, que son los dos incontables. Y es complicado, digo, porque por ejemplo en español podemos decir 2 yogures, 3 yogures, con lo que parece que son contables, pero en realidad nos referimos a un número de tarros de yogur, porque el yogur no es un elemento sólido y su forma y su tamaño depende del elemento que contiene y estamos contando los contenedores, ¿no? El elemento que lo está conteniendo. El pan, por ejemplo, también da problemas. En este caso, pues los opposites pues ayudan mucho. Por ejemplo, pan es incontable, pero barra de pan es contable. Maleta es contable y equipaje incontable. Además, los incontables pueden llevar delante some, que es lo que voy a explicar ahora. Por ejemplo, coffee, café, happiness, felicidad, juice, zumo, ¿no? Podemos decir some juice, some coffee, etcétera. Bien, pues como estamos hablando de pares de palabras, ¿puedes eso hablarnos de otra pareja o opposite típica del comienzo de aprendizaje del inglés? Sí, hay otra muy común y que suele confundir mucho a los alumnos principiantes, some y any. ¿Y por qué confunde tanto a los alumnos? Pues la verdad es que se confunden porque no tienen una regla muy simple y una regla única. Si no tienes muy claras las bases del inglés y lo que son los nombres contables e incontables, pues la verdad es que los puedes confundir. Por ejemplo, some solo se utiliza en oraciones afirmativas, delante de los nombres contables en plural, significa algunos o unos, pero en cambio delante de los nombres no contables significa un poco de, algo de. Y en algunas ocasiones puede incluso no traducirse. A ver, un ejemplo con un nombre contable sería I've got some pencils. Tengo algunos lápices o tengo unos lápices. Y un ejemplo con un nombre incontable sería I've got some money. Tengo un poco de dinero o tengo algo de dinero. Yo creo que está claro el significado de some y any. Pues usamos any en el resto de los casos. Acompaña a nombres contables en plural y no contables. Significa ningún, ninguna o nada en las oraciones negativas. Pero significa algunos, algunas o algo de en las oraciones interrogativas. En las afirmativas recuerden que usamos some. También puede no traducirse. Un ejemplo
con oración negativa sería I haven't got any brothers, no tengo ningún hermano o no tengo hermanos. Y un ejemplo con oración interrogativa, have you got any homework today? ¿Tienes deberes hoy o tienes algunos deberes hoy? Yo creo que así planteado no debería quizá dar muchos problemas, pero ¿por qué se confunden entonces tanto? Pues porque como en todo siempre hay excepciones y eso el inglés es especialista en ello, ¿no? Y hay muchos usos y muchas excepciones. Por ejemplo, some se puede utilizar en frases interrogativas y recuerda que acabo de decir que el some es para las afirmativas y el any para las negativas y las interrogativas. Pues fíjate que el some en algunas ocasiones también en interrogativas. Sobre todo cuando la respuesta que esperamos es afirmativa. Por ejemplo, have you got something in your eye? ¿Tienes algo en el ojo? Sabemos que sí porque lo estamos viendo. También some se puede utilizar en preguntas cuando ofrecemos algo. Por ejemplo, would you like something to eat? ¿Quieres algo para comer? Parece que es un uso más bien de educación, quizá de cortesía. Sí, cuando ofreces algo con cortesía, es un uso cortés. Y seguro que muchos estudiantes lo han oído mucho, ¿no? Por eso es bueno decirlo, porque decimos some con afirmativa y any con negativa interrogativa. Y luego escucho un some con afirmativa y dicen, pues no sé, ¿me lo han explicado mal? Pues no, es que hay usos concretos que van aparte, ¿no? Como cortesía o cuando estás viendo algo con tus propios ojos y esperas que la respuesta sea así. Pero bueno, no hace falta que se complique mucho con este tema. Lo suyo es que nos centremos en aprender lo básico, construyendo, pues, digamos, nuestra casa por abajo y con un buen andamio, ¿no? Cuando esté fuerte los cimientos, pues ya iremos decorándola y puliéndola con este tipo de usos más sibarita, digamos, ¿no? Como la cortesía. Quiero acabar con un par de consejos. Primero, consejo que se puede dar a los alumnos, cualquier estudiante que comienza a estudiar en inglés y se agobia con tantas reglas gramaticales nuevas como estamos diciendo. Y por otro lado, y también desde el principio, y esto ya es más bien una pregunta, desde el principio, desde ahora que nos ponemos con el inglés, es verdad que hay frases hechas que conocemos, que hemos oído, porque quién no ha oído hablar algo en inglés, pero es conveniente que oigamos más, que por ejemplo nos fijemos en la música o veamos películas, aunque por lo pronto no entendamos nada. Sí, sí, eso es muy conveniente. Lo primero que hay que recordar que una lengua no es, como he dicho antes, una asignatura y eso no se aprende de la noche a la mañana. Tienen que ir preparándola poco a poco y no darse el gran atracón de última hora. La manera en que mejor se aprende es cuando se aprende con gusto. Todos tenemos hobbies, hay a quien le gusta la música, a quien le gusta el cine, a quien le gusta, no sé, cualquier cosa que le guste en internet, hay un montón de tecnología ahora, pues todo está disponible en inglés también. Entonces, si hacemos el pequeño esfuerzo de ver las películas en versión original, aunque estén subtituladas, o de prestar mucha atención a las canciones y luego bajárnoslas en internet o ver en la carátula del CD la letra en inglés y buscar en el diccionario, fijarte cómo se expresan algunas cosas, pues la verdad es que lo aprendes con mucho gusto y es la mejor manera, es la más fácil y la más agradable, desde luego. Sí, porque la realidad es que tenemos, desde luego, excelentes actores de doblaje, pero en los países en los que no se dobla, por tradición, puede ser, por ejemplo, Portugal, uno de ellos, que es cercano, es más fácil hacerse al oído a cualquier idioma, sea inglés o sea cualquier otro. Sí, 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 desde luego, estos países en los que no se dobla, tú has nombrado Portugal, pero Noruega, Suecia, todos los países nórdicos tienen casi mejor inglés que los ingleses, vamos. Hay mucha población que habla inglés, pero ¿por qué? Los niños están acostumbrados desde chiquititos a oírlo de fondo y se hacen con el idioma muy rápidamente. Y en cuanto a las reglas gramaticales de las que hablábamos, ¿hay algún pequeño truco también que podamos dar ahora a comienzos de este estudio del inglés, pues para que se organicen? Sí, es importante organizarse desde el principio y tener tu horario bien marcado, porque bueno, sabemos nuestros alumnos pues no son niños, son personas mayores, tienen responsabilidades, quien trabaja, quien tiene una familia a su cargo. Un poco buscarle los días y las horas y hacerse el propósito de respetarlo, ¿no? Y decir, pues 1 hora todos los días, o no puedo todos los días, pues venga, por lo menos 3 días en semana le dedico un par de horitas y buscarle el hueco y estudiar y tenerlo de fondo, ya digo, ahí en la radio, programas en inglés o en televisión, canales, pues aunque esté uno preparando la comida, pues tenerlo de fondo, ¿no? O con la música, con los cascos, prestar especial atención. Y bueno, y la gramática, por supuesto, hay que dedicarle sus horitas a estudiarla, para poder integrarla y luego producirla y reconocerla, ¿no? Hay muchos libros y hay materiales y todos tienen la gramática organizada, pero siempre es bueno después de estudiarlo, cuando uno lo ha interiorizado, hacer su propia tabla, organizar la gramática uno con sus propias palabras, tal y como lo ha entendido, y hacer un esquema,
hacer esquemas es importante, porque así cada uno se entiende. Así ya pues te aclaras y cuando repasas pues lo tienes más fácil. Pues muchísimas gracias. Pues nada, pues a ti Isabel, espero que este programa le haya sido útil a nuestros alumnos.